La sociología es el estudio de la sociedad, su desarrollo y su desenvolvimiento mediante una serie de transformaciones en donde el ser humano ha sido el principal actor. Esta serie de cambios, tanto sociales, políticos, culturales, económicos, sociales, han influido de manera directa en la estructuración de la misma sociedad. Entonces, podríamos decir que la sociología es el estudio de las sociedades antiguas con las sociedades modernas, establecer una serie de características que han influido, que han provocado ese cambio. Entonces, ¿tú qué entiendes por sociología? Sociología, desde mi punto de vista, es el estudio de la sociedad, es el conjunto de personas que, como por ejemplo los niños, los adultos, también las costumbres, las etnias y todo lo que influye en la sociedad. Por ejemplo, también está el Estado, el gobierno, la iglesia. También es muy importante nuestras ideas, la ideología de cada persona que influye en la sociedad. Según lo que te acabo de decir, ¿qué es sociología? ¿Qué criterio tú me puedes dar? Bueno, según lo que yo entendí, la sociología es una ciencia que estudia la formación social y que, según varios autores, es importante establecer jerarquías, donde el que está al mando es quien se preocupa por la seguridad y por el bienestar común de los que están abajo, se podría decir, y que hoy en día esto por lo general no se cumple, ya que existe negligencia en los altos mandos o corrupción. Gracias. ¿Usted qué puede comprender por sociología? Yo pienso que es una rama o una ciencia que estudia a profundo a la sociedad, a la humanidad, sus costumbres, sus tradiciones, la filosofía de cada pueblo. A eso no entiendo sociedad, o sea, que estudia lo más profundo y listo, eso entiendo. A continuación daremos las preguntas sobre lo que es la sociología. Dime Ángel, ¿cuál es la historia de la sociología? Claro, Clarita. Bueno, la sociología como tal tiene sus antecedentes, principalmente con Platón en su obra La República, que él abordó algunas cuestiones relacionadas con la vida social. Entonces, aquí él basó en tres elementos sobre el alma, los cuales correspondían a los elementos para interpretar a la sociedad. Está el nous o la razón, está la epitelia o el deseo. También estaba otros seres o como él consideraba, otros aspectos muy importantes, ¿no? Asimismo, Aristóteles, él considera que el ser humano es un ser social, donde se cree que es un individuo que no es capaz de sobrevivir en un entorno independiente de los demás, ¿ya? Asimismo, Heródoto él planteó en sus libros la historia y la sociología que convergían entre sí, ¿ya? Además, él proporcionó investigaciones socioetnográficas. Asimismo, Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe postula la naturaleza dual del ser humano. Entonces, el ser humano condiciona las relaciones sociales y los elementos que subyacen a la organización social. Por otro lado, Santo Tomás Moro, él en su obra conocida como Utopía, él describió algunos aspectos de la sociedad o de la realidad que no existen, pero deberían de existir. En las obras de Bacón, por su lado, él hace unas críticas a los sistemas filosóficos, ¿ya?
También tenemos a John Locke. En los escritos de John Locke consta la ley natural, donde trató de diversos aspectos como la conciencia individual. Por su lado, Thomas Hobbes mencionó que no todos los que viven en sociedad tienen entrada para el poder, y quien lo tenga debe de asegurar que todo el pueblo debe de gozar del bienestar y seguridad. También Santo Tomás de Aquino, él estableció una relación entre la fe y la razón. Utilizó las ideas de Aristóteles para demostrar la existencia de Dios. Para aquí un punto importante es que la iglesia juega un papel importante en la sociedad. Por su lado, el árabe Ibn Hakum, él utilizó un método de investigación y búsqueda de la casualidad de los fenómenos sociales, ¿ya? Entonces a él también se le debe la creación de conceptos como la cohesión y el conflicto social. Acá tenemos un personaje muy importante que es Augusto Comte, que él afirma que la sociedad está dirigida bajo dos teorías: la teoría del orden o estática social, que trata sobre el equilibrio en la sociedad, y la teoría del progreso o dinámica social, que hace referencia a la evolución de la sociedad en los tres estadios: etiológico, el metafísico y el positivo. También podemos acá hablar sobre Herbert Spencer, que él relacionó la teoría de la evolución con la sociedad desde lo simple y homogéneo a lo complejo y lo heterogéneo. Por su lado, Durkheim promovió el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. Según él, la sociología era descubrir hechos, y a estos los definen como maneras de hacer o pensar. Ya, entonces también podemos acá mencionar a Carlos Marx, que él sostiene que en la sociedad capitalista el trabajador no está sujeto al amo, sino que el obrero es una forma en que el capitalista lo explota. Entonces, el primero es dueño de su capacidad para trabajar de su fuerza, y el segundo es propietario del capital y los instrumentos de trabajo. Y finalmente Max Weber, él hace un análisis sobre el hecho social desde una visión subjetiva, y aquí es necesario determinar el significado de los actores sociales que le dan su propio comportamiento. Por otro lado, es necesario estudiar el trastorno cultural del comportamiento. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, hablamos mucho sobre la historia de la sociología, pero ahora, ¿qué es la sociología? Dinos, Saray. Bueno, verás, la sociología es la ciencia que estudia los comportamientos de una sociedad. De igual manera, es una formación social de cómo los seres humanos van. En este caso, la sociología puede estudiar ya sea lo cultural, lo religioso, lo político, lo urbano, de toda una sociedad, mediante una explicación, o sea, mediante observación. De igual manera podemos decir que trata de describir y hace investigaciones dentro, y de una u otra manera teorías. Ya, muchas gracias. Sí quedó muy entendido lo que es el término sociología. Pero ahora, ¿la sociología es un...? Se considera la sociología como una ciencia porque surge como un intento para entender los cambios que han ocurrido en las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Por eso realiza un estudio sistemático de las sociedades de la antigüedad como en la época actual. La sociología puede considerarse una ciencia porque hace uso de metodologías esencialmente cualitativas. También se plantean preguntas intentando encontrar respuestas por medio de la investigación sistemática. Estas preguntas pueden ser fácticas, comparativas, de desarrollo o teóricas. El estudio de la conducta humana es diferente en aspectos fundamentales del estudio de demás ciencias. Es por esto que la sociología requiere sus propias normas y principios.